¿Estás pensando en escribir o desarrollarte en la escritura? Este video es para ti. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una debilidad grande en este tiempo de personas con muchas ideas, pero con dificultades para plasmarlas. Por tal razón, estoy en este momento desarrollando este material básicamente para ayudarte a comenzar a dar los primeros esfuerzos en el desarrollo de la escritura. Con ustedes, Joel Benítez. Para esta hora quiero hablarles de dos clases de escritura. Tenemos la escritura técnica, me refiero a los libros o artículos con tenor académico, y también el material de divulgación, que es aquella que es menos técnica. Sin embargo, hay algunas reglas importantes a la hora de escribir. La primera es que toda persona que desee escribir tiene que enfrentar la crítica. Esto es importante y esencial. ¿Por qué? Porque toda persona que va a tener a su disposición tu material va a desear evaluarlo, revisarlo y plantear lo que le parece o lo que considera que es lo más adecuado. Así que si tienes dificultades para lidiar con la crítica, entonces no estás habilitado para comenzar a escribir. En segundo lugar, es muy importante reconocer lo que un escritor prolífico como Abelardo Castillo indicó. No se necesita enseñar a escribir, se requiere enseñar a corregir. Porque ciertamente lo más complicado, lo más difícil es corregir el escrito. Porque obviamente a la hora de escribir surgen demasiadas ideas, mucha cantidad de palabras que en gran medida pudiera ser que no están bien focalizadas para el desarrollo de tu material. Por tal razón se requiere entonces una evaluación muy exhaustiva de cada uno de los patrones que ejercerá todo el marco de la escritura. Por tal razón es muy importante que comiences a ser un observador. Esto es clave. Una persona que observa comienza a aprender, a identificar qué es lo que la mayoría hace, cuáles son las necesidades centrales de la gente a la cual consideras impactar. Segundo, es importante leer, porque al leer comienza entonces a generarse una multiplicidad de ideas, ideas que fueron planteadas por otros escritores, pero que ciertamente al tú poder leerla comenzarás entonces a utilizarlas como un marco de acción para comenzar tu trabajo de investigación. Lo tercero y no menos importante es escribir. Porque escribir, más que una inspiración, es el fruto de la constancia y del esfuerzo en la corrección, en el acto de pulir, pero sobre todo el acto mismo de la disciplina. Ya se conoce que una idea te llevaría a la otra, y cada idea es como un eslabón que conecta todos los marcos que van a desarrollar en tu escrito. Pero ahora bien, los escritores, los más importantes escritores, se identifican por dos grandes aspectos. Uno, que son metódicos, y otro, que son constantes. Así que si quieres escribir, requiere tener un marco de metodología, una estructura ya desarrollada que te va a permitir entonces conocer cuándo y dónde vas a poder trabajar tu material. Eso implica un cuadro metódico en el área de cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y es allí donde entra entonces una planeación estratégica para desarrollar todo lo que implique ese trabajo de escritura. En segundo lugar, la constancia es esencial, porque cuando eres constante, eso implica que eres disciplinado y comienzas a revertir la procrastinación y todo vestigio de dejar para mañana lo que hoy puedes hacer. También es esencial llevar a la gente de lo fácil a lo más difícil. Necesitamos entender que estamos hablando quizás para públicos que no son tan conocidos ni tan conocedores de toda la matriz de opinión y de conocimiento que puede estar centrado en aquellos que son ya a un nivel técnico. Esto implica entonces que debes decidir qué es lo que vas a escribir. Si vas a escribir un artículo, un ensayo, una serie devocional. Si realmente tu enfoque es una serie devocional, entonces debes entender a qué público lo vas a direccionar. Si es un público infantil,
un público femenino, un público masculino. También es muy importante identificar qué es lo que quieres alcanzar con lo que escribes, hacia dónde quieres direccionar tu escritura. Eso es esencial. También es clave desarrollar tus ideas centrales. Sobre todo, para cada devocional debe existir una idea central, o por lo menos una palabra clave, que sea el centro importantísimo o la matriz de comienzo para el desarrollo y la construcción de todas las ideas que surgirán en este proceso. También es importante que estés objetivo. ¿Qué esperas lograr con la creación de este material? ¿Hacia dónde quieres llegar con lo que escribes? Y finalmente, el impacto que quieres desarrollar a la hora de poder plantear el proceso de escritura. También es esencial y muy importante que obviamente puedas tener claro los posibles subtítulos que tendrán tus diferentes devocionales, si realmente vas a trabajar con ellos. Y lo último que debes tener claro es el título. ¿Por qué? Porque el título solo se coloca en el momento cuando culmina tu trabajo de investigación o tu trabajo de escritura, y por consiguiente, tenerlo listo, tendrás claro realmente cuál va a ser el título ya más llamativo, que cuando la gente lo pueda leer inmediatamente sea atrayente, atractivo, y sobre todo que las personas puedan tener interés en la lectura del mismo. También es muy importante que uses citas atrayentes, que uses frases desconcertantes, que permitan a las personas meterse en el escenario y que puedan sentirse identificadas con todo lo que está tratando de mostrar. Eso implica entonces una mayor comprensión del texto, una mayor escala de las competencias que está tratando de impactar, pero sobre todo también estar consciente de a qué nivel o qué buscas con el desarrollo y la construcción del conocimiento que quieres dejar claro, plasmado en la mente del lector. También es muy importante y muy esencial el deseo de aprender. Cuando alguien tiene deseo de aprender, también tendrá deseo de escribir. Todos los días estamos aprendiendo un método de escritura y eso es clave tenerlo en cuenta. Los escritores nunca dejan de aprender y los lectores serán realmente buenos escritores. También es importante tenerlo claro el tema de la creatividad, en el hecho de que cuando construyes tu trabajo tienes que estar claro, tienes que estar consciente de que estás trabajando con un público que probablemente no tenga muchos intereses, no tenga muchos deseos de leer libros, pero que obviamente sí tienen necesidades que requieren ser satisfechas. Así que obviamente las personas van a leer el material en armonía a sus necesidades. Cuán claro seas a la hora de transmitir las ideas, va a ser entonces más dinámico el esfuerzo de hacerlo mucho más plausible. Entonces eso implica transiciones, ideas claras, ideas conexas o amplias en el proceso. Cuida la extensión. Obviamente que los materiales más cortos requieren mucho más esfuerzo, porque obviamente pues requieren sintetizar, requieren usar menos uso de adjetivos, requieren también menos uso de conectores que pueden saturar el proceso de escritura. También es muy importante entender que el público actual es un público mordaz, pero que requiere que tú puedas ser franco, directo y específico en lo que has de presentar. Eso implica entonces que al desarrollar tu material debe tener una muy buena introducción, debe ser muy atrayente, muy atractiva, muy práctica, debe tener un buen desarrollo donde vas a explicar en esencia lo que quieres transmitir, y finalmente la conclusión es lo que permitirá que las personas puedan quedar con ese sabor de seguir leyendo las siguientes páginas. También es importante y comprender que debes dejar un clímax, que obviamente ese clímax, ese punto culminante, va a dejar enganchando a las personas para continuar la lectura abierta en el proceso. Eso implica elegir muy bien el tema. ¿Cómo lo sabes? Con lectura, con evaluación de redes sociales, con obviamente pues la observación diaria. Entenderás entonces la necesidad básica. Eso te va a ayudar a elegir bien el tema. Segundo, determina el tipo de libro que vas a desarrollar, porque cada uno de los materiales cambia en su estructura. También es importante escribir un bosquejo central de la forma como pretendes desarrollar cada una de las fases de tu material.
También es importante dedicar el tiempo requerido, el tiempo mínimo para poder trabajar el proceso. Yo recomiendo mucho trabajar de 1 a 2 horas diarias. Es muy práctica a la hora de hacer un trabajo que te puede llevar más tiempo, pero que vas a desarrollar un trabajo bien eficiente y pero muy esencial. También es importante de tener por lo menos una lista de 10 temas sugerentes, porque obviamente eso te va a ayudar a descartar aquellos que van a ser más relevantes y por consiguiente cuál va a ser tu próximo trabajo en el desarrollo del material. También es muy importante que cuando desarrolles un material específico tengas claro que la gente va a generar interés por el nivel de publicidad que esto va a impactar. Entonces, hoy tenemos una multiplicidad, una gama muy amplia de medios masivos para llegar a muchas personas. Y sobre todo, si tu trabajo es desarrollar devocionales sencillos para que las personas puedan comenzar a interactuar contigo, entonces pudieras ir trabajando paso a paso con pequeños tips en audio, pequeños tips en rigs, que van a permitir entonces enganchar con tu material para que las personas puedan relacionarse con ese escrito y al tenerlo en sus manos le van a dar el valor que requiere. Escribir no es complicado, no es difícil, pero ciertamente requiere mucha disciplina, mucha constancia, pero sobre todo vaciar todas las ideas que están centradas en tu cerebro, que ya obviamente has metabolizado, has evaluado y que por consiguiente luego va a requerir una evaluación muy práctica en el uso de los conectivos, en el uso de los verbos, en el uso de los sustantivos, en el uso de los adjetivos, en el uso de toda una matriz de opinión que ya has desarrollado, pero que obviamente pues va a ser evaluado, revisado, y es lo que te va a decir entonces si estás redundando o estás hablando exactamente lo que la persona requiere para el desarrollo de tu material. Obviamente que si a ti te gusta lo que estás escribiendo, a los demás también le va a gustar, porque ciertamente nosotros impactamos en armonía a aquellas cosas que nos identifican. Por eso tienes que aprender a amar la escritura, amar lo que haces, identificarte con lo que haces es esencial para ese trabajo específico. No olvides que si haces un devocional, debe estar centrado específicamente en 3 grandes elementos. 1, identificación de necesidades. 2, el hecho de que las personas tengan claro cuál es el objetivo que persigues. Y lo tercero, y no menos importante, es el hecho de que las personas, al leer tu material, sientan el deseo de seguir leyendo el resto de tu libro, el resto de tu escrito. Y por consiguiente, de muchos más escritos que vas a tener que desarrollar a la hora de impactar este proceso de investigación. Por tal razón, te invito, si quieres ser parte de este grupo de personas que desarrollamos este ambiente de escritura, debes entonces ser constante y paciente y trabajando paso a paso aquellos roles esenciales que obviamente requieren de gramática, de escritura, patrones para desarrollar básicamente el orden estructural de todo lo que implica el proceso de tipiado, de formación estructural del trabajo, pero finalmente lo más importante tiene que ver cuánto impacto has ejercido en las personas que serán tus posibles compradores de material. Te invito entonces a comenzar, porque comenzando es que desarrollarás un excelente trabajo para la gloria y honra de Dios. Eso es importante y esencial cuando comienzas a trabajar todo el esquema de escritura, pero siempre entendiendo que las bases están en la observación, en la lectura, pero lo más importante es comenzar a escribir. Así que hoy te invito a empezar a escribir. Hazlo sin temor, sin miedo, porque la gente allá afuera está esperando por tu material para hacer historia, cambiar precedentes y qué decir de mejorar sus hábitos. Que Dios te bendiga y que seas un excelente escritor para la gloria de Dios.